Llueve sobre las trincheras. El agua barre el polvo de ayer y lo convierte en barro. Un barro negro y pegajoso que se incrusta en las botas y hay que quitárselo golpeando fuerte el tacón contra las piedras. Los hombres apenas hablan. Se han despojado de las capas de nylon y con ellas protegen las armas de la lluvia. No importa mojarse, pero las armas han de ponerse a salvo. Apenas hablan. Los hay quienes fuman despacio, como saboreando el humo. A veces cae alguna que otra broma que no tarda en apagarse. Llueve y los hombres no saben si de repente hoy empezará la guerra. El primer día de la alarma y los que siguieron después fueron bajo una constante lluvia. Aguaceros torrenciales que apenas te dejaban ver lo que tenías enfrente. La tarde del 22. Fidel había dado la orden de alarma de combate. Fue antes de que hablara el lindo de la Casa Blanca. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction. Fue como el ladrón que a punto de ser cogido e infragante y grita él también y quizás más alto, ¡al ladrón! Era el 22 de octubre de 1962. El mundo se encontraba al borde de una guerra terrible. Ni antes ni después de esa fecha, la humanidad ha estado más cerca de su destrucción. La han llamado de disímiles formas: crisis de octubre, crisis del Caribe, crisis de los misiles. Pero para quienes la gestaron fue la Operación Anadir. Ayer habló el presidente Kennedy. Habló desde su casa no blanca, y el blanco de la diana fueron Cuba y la Unión Soviética. Habló de complots y de armas ofensivas tácticas, de odios, porque de odios se trata la intriga que ahora se trama. Habló, sí, pero también calló. Sobre otras cosas nada dijo. Calló acerca de las agresiones de las que somos víctimas, del apoyo de su administración a los grupos que en lanchas artilladas ametrallan nuestras costas, de los vuelos se los sudó, de las provocaciones, de los agentes y saboteadores que infiltran desde la base de Guantánamo. Habló de la seguridad nacional de su gran nación. ¿Pero acaso le ha preocupado alguna vez la seguridad de la nuestra? Habló y habló de la amenaza roja en su discurso lleno de amenazas. Cierra los ojos y piensa por un momento qué hubiera pasado si los cabrones cohetes esos no hubieran llegado nunca. Entonces hubieran entrado ellos, los rubios del norte, con el hacha en la mano. El año 1962 representaba para el Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia el principio del fin del gobierno revolucionario de la isla. La Operación Mangosta se encontraba en pleno apogeo, aun cuando sus resultados no eran en modo alguno halagüeños. La operación esa se fue a Bolivia. No le resultó. No hubo ni frente unido contra el comunismo, ni bandas de alzado en todo el país, ni sabotaje. Y mucho menos la tan cacareada sublevación interna que justificara la intervención. A los rubios solo les quedaba una base:
entrar con todos los hierros, se acabó. El gobierno tampoco se hacía muchas ilusiones. Los rubios estaban dispuestos a entrar. Además, los cohetes rusos eran una posibilidad de parar la invasión. Tengo entendido que los rusos pensaron igual. Los cohetes. La idea de los cohetes fue de ellos, claro. También le sacaban sus lascas al asunto. Ponían sus bombas atómicas en las mismas narices de los yanquis. Una mano lava la otra. Y las dos. Ante el peligro inminente de una invasión por parte de los Estados Unidos a Cuba, la Unión Soviética tomó la decisión de ayudar a toda costa a la revolución, pero se encontraba ante la disyuntiva de cómo salvarla, tomando en consideración la posición geográfica de la isla, su lejanía con la nación soviética y su proximidad a los Estados Unidos. Es cuando surge la propuesta soviética de emplazar en la isla cohetes con cargas nucleares, no solo como medio de disuadir a los Estados Unidos de sus planes de invasión a Cuba, sino de lograr cierta paridad en lo tocante al poderío nuclear entre ambas potencias. Nosotros desde el primer instante percibimos una operación estratégica. Voy a decir la verdad, como pensamos. A nosotros no nos gustaban los cohetes. Si de nuestra defensa exclusiva se hubiese tratado, nosotros no habríamos aceptado los proyectiles, los cohetes aquí. Pero no vaya a pensarse que era por el temor a los peligros que podrían sobrevenir de los proyectiles aquí, sino por la forma en que eso dañaría la imagen de la revolución. Y nosotros éramos muy celosos con la imagen de la revolución en el resto de América Latina. Y que la presencia de los proyectiles, de hecho, nos convertía en una base militar soviética, y eso tenía un costo político alto. Tampoco ignorábamos, para mí fue claro, que la presencia de los proyectiles iba a dar lugar a una gran tensión política. Pero nosotros vimos esta cuestión desde el ángulo de nuestros deberes morales, de nuestros deberes políticos, de nuestros deberes internacionalistas, tal como lo entendíamos. El premier soviético Nikita Khrushchev había sopesado detenidamente los pros y los contras de la operación. Sabía lo que estaba en juego. No ignoraba los riesgos que entrañaba de ser descubierta antes de que los cohetes estuviesen instalados. El enemigo podía descargar un golpe preventivo sobre los emplazamientos. No obstante, y tras consultar con sus asesores, Khrushchev decidió seguir adelante con el plan de emplazar en Cuba armas nucleares. La operación llevaría el nombre en clave de un río de Siberia, Anadyr, algo que serviría para encubrir el verdadero objetivo de la misma. Por tratarse de un río que desembocaba en el estrecho de Bering, los servicios de inteligencia enemigos supondrían que se trataba de un entrenamiento de traslado de tropas al norte de la nación soviética. ¿Se la jugaron? Rusia no está ahí mismo, está del otro lado del mundo. Del carajo traer esos cohetes desde allá. Sería uno de los operativos militares más complejos y que involucraría mayor número de efectivos y medios de combate y transporte tras el término de la Segunda Guerra Mundial. La cifra de soldados soviéticos que intervendrían pasaban de los 53.000 hombres y para su traslado, así como el de la técnica, precisarían de 80 barcos. Tuve la oportunidad de hablar con algunos rusos allá en las Tunas. Al parecer los Johnny no estaban tan oscuras en el asunto. Me cuentan que en alta mar los aviones americanos le pasaban a los barcos rusos así por encima de los mástiles, como si supieran lo que traían adentro. Bernardo llama en los tuneros al Tavaris Guseniev, jefe de uno de los regimientos de la división coheteril soviética, que se encuentra ubicado en este territorio. Tienen la misión de proteger el espacio aéreo desde Santiago de Cuba a Santa Clara. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario, dice. La suerte de los camaradas cubanos será nuestra suerte. En las horas difíciles se conoce a los amigos, y ahora cuando el peligro de una guerra de consecuencias impredecibles se cierne sobre la isla, la actitud de los soldados de la patria de Lenin nos conmueve. Cuba no está sola.
Empezaron a llegar, primero los tanques, y después todos aquellos tarecos que no sabíamos qué carajo eran, que después supimos que eran cohetes antiaéreos, no cohetes atómicos, porque en Asturias nunca tuvimos cohetes atómicos, sí cohetes antiaéreos. Pero con los cohetes llegaron los rusos, y ahí sí la gente se puso a pensar. A los rusos le estaban fallando las cosas, que a la larga o a la corta le fastidiaron el plan. Primero, esa cantidad de barcos a Cuba, que nadie se tragó el cuento que eran piezas para centrales. Después, la movilización de tropas y del transporte. Y para colmo de noche. La gente se daba cuenta que algo grande se tramaba. Y aunque casi nadie comentó nada, sí hubo algunos que se les soltó la lengua y se fueron con el cuento con los de allá. Y como los de allá ya tenían sus noticias, fueron sacando su propia cuenta. 1 más 1 es igual a 2 y nos mandaron los juegos. ¿Y cómo fue el rebolico de ustedes allá? Yo pertenecía cuando eso a la 59, a la División 59. Cuando empezó la candela me destinaron para allá, para Manatí, en la misma costa. Desde ahí podíamos ver los barcos americanos pasando. La alarma de combate la sonaron el mismo día 22 en hora